Hola chicos, estamos aquí para hacer este video y hacer nuestro aporte respecto de lo que significan las preguntas que en medio del último examen de San Marcos tomado ayer, sábado 16 de marzo, en el área A. Y esto nos compromete pues a hacer una explicación apropiada de lo que significa esto, derrumbando la falsa idea de que tenemos que saber un montón para poder lograr el éxito en un examen de admisión tan exigente como el examen de San Marcos, ¿no? Bien, antes de empezar, por favor, recordarles que se suscriban a mi canal. Estamos subiendo videos todos los días y que le den like a este video también y lo puedan compartir en las redes sociales. No se olviden de seguirme también en TikTok, que estamos haciendo cómo resolver estos problemas de una manera muy rápida, ¿no? En pocos segundos, ¿no? Bien, y sin hacer más preámbulos, empecemos con ese primer problema, ¿no? Respecto del tema de calorimetría, sin cambio de fase, nos dicen en el enunciado un material de 100 gramos de masa, cuya temperatura es de 100 grados Celsius y un calor específico de 2000 joules por kilogramo y grado Kelvin, es sumergido dentro de un líquido experimental de masa 1 kilogramo a 20 grados. O sea, el líquido se encuentra a 20 grados, ¿no? Como lo hemos indicado aquí. El líquido tiene una masa de 1 kilogramo, una temperatura inicial de 20 grados y su calor específico es 1000 joules por kilogramo y Kelvin, ¿no? Ya no se denomina grado Kelvin. El líquido está dentro de un calorímetro, ¿ya? O sea, dentro de un recipiente. En este contexto determine la temperatura de equilibrio que alcanza dicho líquido. Bien, este es un problema clásico de mezclas donde los ingredientes están a una temperatura distinta, ¿no? Y el propósito del problema es cómo determinamos esa temperatura de equilibrio, ¿no? Bien, yo voy a plantear dos formas de solución para este problema. Una sería la forma clásica y la otra forma es la que nosotros vamos a calificar como el método Waranka, ¿no? Que es una propuesta nueva, imaginativa, que no solamente busca que simplificar ese proceso de solución, sino especialmente de hacer que los alumnos puedan llegar más rápidamente a la solución de los problemas, ¿no? Vale decir, no se demoren tanto. Y para que no se demoren tanto, la propuesta tiene que ser sencilla, no tiene que ser complicada, ¿no? Ese es el aporte, una resolución sencilla para aquellos jóvenes que tienen grandes dificultades en el aprendizaje de la física y que no tienen que estar haciendo el uso de una matemática innecesaria, ¿no? Ese es el propósito justamente de esa propuesta. Bien, empecemos entonces con la resolución. Según lo que estamos viendo en el gráfico, tenemos una sustancia, que en este caso viene a ser un líquido, ¿no? El líquido se encuentra a una temperatura de 20 grados y dentro de ese líquido se va a introducir una muestra sólida, ¿no? Dice acá un material cuya masa es de 1000 gramos y su temperatura es de 500 grados. Por eso es que justamente se le está cogiendo con una pinza, ¿no? Para poder eh, introducirlo dentro del líquido, ¿no? El líquido que está dentro de un calorímetro de un recipiente y en este contexto hay que determinar la temperatura de equilibrio. Bueno, lo que tenemos que decir es que mientras uno está ganando calor, el líquido está ganando calor, el sólido está perdiendo calor. Entonces vamos a empezar anotando eso, ¿no? Justamente lo que nos están indicando, ¿no? Entonces tenemos que reconocer que hay un calor ganado y hay también un calor perdido. ¿Quién gana calor? El que aumenta su temperatura y C de calor, el que disminuye su temperatura, ¿no es cierto? Entonces justamente aquí tenemos la ecuación que nos plantea esa igualdad, entendiendo que el calor perdido debe llevar un signo negativo delante. En relación a la ecuación que nosotros tenemos acá, también tendríamos que decir, ¿no? De manera sencilla, que no es necesario memorizarse nada, porque hay que recordar que el calor necesario
va en relación a la masa, ¿no? Más masa, si mayor es la masa de agua, por ejemplo, que tenemos que calentar, tendremos que utilizar una cantidad mayor de calor, ¿no? También esa cantidad va a ir en relación directa con la variación de temperatura, ¿no? Quiere decir que mientras más grados queremos elevar la temperatura del agua, más calor se necesita, ¿no? Entonces, estas dos relaciones nos conducen a una relación de proporcionalidad que dice entonces el calor tiene que ser directamente proporcional a la masa y también a la temperatura, ¿vale? Es decir, este cociente siempre me tiene que dar un mismo valor y ese valor constante característico de la sustancia se va a llamar calor específico, ¿no? Que es justamente lo que aparece aquí en la parte superior. O sea, despejando de aquí resultaría masa por calor específico y variación de temperatura, siempre entendiendo que la variación de temperatura se tiene que hacer mediante una resta de la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿ya? Por eso es que aquí el calor perdido resulta con signo negativo, ¿ya? Bien, entonces una vez hecho ese recordatorio, vamos a proceder a darle la solución, ¿no? Escribimos entonces, ¿ya? Entonces tendríamos así, calor ganado, la masa de que gana calor, de hecho es la masa del líquido, eso habría que multiplicarlo por el calor específico del líquido y eso también por la variación de temperatura que experimenta esa masa líquida, ¿no es cierto? Y por el otro lado tendríamos la masa de la muestra sólida multiplicado por el calor específico de esa muestra sólida y la variación de temperatura de esa muestra sólida, ¿no? Entonces, procedemos a colocar los datos numéricos, ¿no? La masa del líquido, por ejemplo, nos dicen que es de 1 kilogramo, ¿no es cierto? 1, 1. No nos hacemos problemas con las unidades, no hay nada que convertir, porque el calor específico está en las mismas unidades en que se encuentra justamente, que le corresponde al sistema internacional, ¿no? Entonces tendríamos que colocar solamente 1 multiplicando al calor específico, que es 1000, y la variación de temperatura que nosotros estamos viendo acá, esa variación de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no? Entonces tendríamos acá la temperatura final, que es la que nos están pidiendo determinar, menos el valor inicial de la temperatura, ¿no? Al otro lado tendríamos que poner la masa de la muestra sólida, que es de 0,1, ¿no? 0,1, porque es simplemente 100 gramos, o sea, la décima parte de 1 kilogramo, multiplicando al calor específico de la muestra sólida, que es 2000, ¿no? Y la variación de temperatura, ojo, tiene que ser la temperatura final, ¿no? Menos la temperatura inicial. O sea, aquí la variación de temperatura debe escribirse así, ¿no? Final menos inicial. Entonces tendríamos acá TE menos 500, ¿no es cierto? Listo. Entonces lo que nos toca a continuación es hacer las respectivas simplificaciones, ¿no? Aquí tendríamos ya 3 ceros y este 10 lo pasamos para acá, entonces me quedaría 10 veces la temperatura de equilibrio térmico, 10 veces la temperatura de equilibrio térmico, menos 20 por 10, que es 200, igual. Al otro lado, este menos va a pasar a multiplicar, entonces acá tendríamos 2 veces T con signo negativo, ¿no es cierto? Ya. Y menos por menos me va a dar más sería aquí en este caso 2 por 500 sería 1000. Entonces pasamos la temperatura de equilibrio al miembro de la izquierda y tendríamos así, ¿no? Tendríamos 10 veces T más 2 veces T igual a 1200, porque este 200 pasaría a sumar, ¿no? Entonces en buena cuenta estamos con la cantidad 2 veces T igual a 1200, entonces luego haciendo una simple división tendríamos que el resultado sería de 100 grados Celsius, ¿no? Esa sería la respuesta haciendo uso de las ecuaciones del método clásico, ¿no? Y que son justamente las que nosotros no recomendamos, ¿no? ¿Por qué? Porque toman más tiempo su resolución, ¿no? Entonces tendríamos así la respuesta siguiendo el método clásico.
Y a continuación lo que vamos a hacer es justamente el aporte. Por eso es que nosotros estamos haciendo este video, ¿no? ¿Para qué? Para aportar justamente con nuestra propuesta, o sea, una forma distinta de resolver los problemas sin hacer tanto cálculo matemático, ¿no? O sea, más importancia le damos al razonamiento matemático, ¿ok? Bien, entonces empezamos con este cálculo, ¿ya? Con este razonamiento matemático, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es decir que este producto que saca masa por calor específico nos da una magnitud física llamada capacidad calorífica, ¿ya? Entonces no vamos a trabajar ya con la masa ni con el calor específico, sino con las capacidades caloríficas. Por ejemplo, acá, ¿cuál sería la capacidad calorífica? Habría que multiplicar la masa y el calor específico, ¿no? Y esa capacidad calorífica nos estaría resultando 1000, ¿no? Acá arriba lo vamos a poner mejor, ¿ya? 1000. ¿1000 qué? 1000 joules sobre Kelvin, ¿no? Se habría cancelado el kilogramo de arriba con el kilogramo de abajo. Aquí, 2000 entre 10 sería 200. ¿200 qué? Joules por cada Kelvin, ¿no es cierto? Y entonces ya podríamos decir en qué proporción se encuentran esas capacidades caloríficas. Las capacidades caloríficas estarían en la proporción de 5 a 1, ¿no? Si las capacidades caloríficas están en la proporción o en la relación de 5 a 1, las variaciones de temperatura deben estar en la relación inversa, no de 5 a 1, sino de 1 a 5. O sea, quiere decir que aquí hay una parte de estas 5. Y en total, ¿cuántas partes tendríamos? En total tendríamos 6 partes. Esos 480 grados que hay acá, la vamos a tener que simplemente dividir en esas 6 partes. Y entonces aquí estaría resultando de que cada parte es la sexta parte de 480, que eso es justamente 80. ¿80 qué? 80 grados Celsius. Vale decir, el agua, el líquido, perdón, que está a 20 grados, tendrá que aumentar una cantidad de grados. ¿Cuántos grados? 80 grados. Si a 20 grados le aumentamos 80 grados, nos estaría resultando una temperatura de equilibrio igual a 100 grados Celsius, que es justamente la respuesta del problema como ya lo habíamos indicado, ¿no es cierto? Pero la diferencia entre la propuesta anterior y esta propuesta que estamos haciendo es que esta propuesta, ¿no?, conocida justamente como el método Guaranca, nos permite encontrar la solución a simple vista y sin hacer cálculos matemáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque si las capacidades caloríficas están en la relación de 5 a 1, entonces las variaciones de temperatura están en la relación de 1 a 5, a la inversa, ¿no? Vale decir, habría que simplemente dividir 480 entre 6 y eso nos da 80. Quiere decir que esto de acá es 80. 20 más 80, 100. Esa es la solución del problema en pocos segundos, ¿no? ¿Por qué así, profesor? Porque mientras en el examen de la UNE te dan 4 minutos y medio, en San Marcos te dan menos de la mitad. Por lo tanto, tenemos que aprender, porque los problemas también lo permiten, a resolver en pocos segundos, ¿no es cierto? Esa sería la propuesta de nuestra parte justamente para el solucionario de este examen de admisión. Como ustedes verán, estamos haciéndolo de una manera distinta a la que justamente podemos ver en todos los solucionarios. Si ustedes revisan en YouTube todos los solucionarios de física, no van a encontrar un trabajo igual como el que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? De eso se trata. Se trata de que todos tenemos que unirnos para proponer soluciones imaginativas para resolver nuestros problemas. En nuestro país tenemos muchos problemas y por lo tanto, cada uno tiene que aportar ingeniosamente a la resolución de estos problemas, ¿no? Bien, y llegamos a un tema archiconocido, ¿no?, que es justamente el tema del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por ahí teníamos, ¿no?, una figura donde se mostraba la cantidad de fórmulas que aparecen en ese tema. No sé si las puedo encontrar rápidamente, porque es una cosa, como se dice, impresionante, ¿no? La cantidad de fórmulas que podemos encontrar de este tema, wow, es realmente como para asustarse, ¿no? Y los alumnos tienen mucha razón cuando se complican, ¿no? ¿Por qué? Porque los profesores les
hacen la resolución aplicando justamente distintas fórmulas, ¿no? Creo que no voy a dar con esa, me olvidé de copiarla. Es muy importante que todos la veamos porque de eso se trata justamente, como dice Santo Tomás, ver para creer, ¿no? Bien, ok. Si no aparece, entonces nosotros vamos a simplemente describirlas inmediatamente. Cuando nos hablan de este tema, nos hablan de un montón de fórmulas. Entonces yo les voy a decir solamente qué cosa deben saber, ¿ya? Les voy a decir qué cosa deben saber. Lo único que tienen que saber, que conocer, es la ley del movimiento. ¿Y qué dice la ley del movimiento? La ley del movimiento dice que la distancia recorrida se debe determinar multiplicando la velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Solamente eso hay que saber, no hay que saber más. Justamente con esta relación nosotros vamos a determinar la resolución de este problema. Claro, hemos acompañado acá al costadito una gráfica para que ustedes vean también lo que está sucediendo con la gráfica. Creo que es muy importante también esto del manejo de gráficas, ¿no? Veamos qué cosa dice. En una competencia deportiva, o sea, hay una competencia aquí de velocidad, ¿no es cierto? Como la que a veces vemos a nuestro alrededor, ¿no? Yo vivo muy cerca de una avenida donde en las noches a veces se producen este tipo de competencias. Y si es una competencia deportiva realizada sobre una pista recta, el competidor A se encuentra en cierto instante detrás del competidor B. A detrás de B. Y justamente a 150 metros, ¿no? O sea, la separación entre ellos es de 150 metros, ¿no? Si en ese mismo instante el deportista B, que mantiene una rapidez de 55 metros por cada segundo, y el deportista A tiene una velocidad inicial de 60 metros por cada segundo, con una aceleración de 2 metros por segundo en cada segundo, ¿cuál es la distancia recorrida por B hasta el instante que es alcanzado por A, ¿no? O sea, nos están pidiendo determinar esta distancia que está aquí, ¿no? Esa es la incógnita del problema, hallar la distancia X, ¿no? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es decir que lo que tenemos acá en la figura, primero voy a plantear la solución clásica y luego voy a plantear mi otra solución, ¿no? O utilizando un sencillo razonamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la propuesta que el método Guaranca tiene para este problema? Bueno, que en lugar de trabajar con dos movimientos, vamos a trabajar solamente con uno. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Primero, en el método clásico, aquí vamos a anotar, por favor, ¿ya? Anotémoslo porque tenemos problemas de derecho de autor. Es muy importante saber quiénes hacen propuestas imaginativas y quiénes no. Entonces, lo primero que voy a hacer es justamente anotar que vamos a referirnos primero a la forma clásica, ¿no? En que se resuelve justamente este problema, ¿no? Y entonces vamos a anotar primero que para el encuentro, ¿ya? Para el encuentro, a ver, vamos a ponerlo con lápiz, a ver. Para el encuentro, ¿qué se está produciendo? Lo que vamos a relacionar a continuación mediante una ecuación es justamente cómo se vinculan los recorridos, ¿ya? Entonces, para el encuentro se cumple que la distancia de A a E tiene que ser igual a la distancia de A a B más la distancia de B a C, ¿ya? A esto le vamos a llamar ecuación número 1, ¿no? Bueno, simplemente ahí vamos a anotar qué cosa es cada una de ellas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que anotar que la distancia de A a E no es otra cosa que la distancia que recorrió el móvil que tiene aceleración. Como están viendo ustedes por acá, por acá están viendo, a ver, me parece que me he equivocado al anotar, la aceleración del móvil es, ahí está, 2 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, el móvil que viene de atrás justamente viene con una velocidad inicial y una aceleración. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a expresar la distancia que hay desde A hasta E. Ya, esa distancia será igual a la velocidad inicial, como dice la ley del movimiento, ¿no es cierto? Más la mitad de la aceleración
o sea 1, multiplicado por el tiempo al cuadrado. Esa es la distancia que habría recorrido A, porque tiene movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no es cierto? Pero el móvil B no tiene aceleración, tiene una velocidad que es constante, ¿ya? Y si tiene velocidad constante, su movimiento se llama rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Y la distancia que recorre, ¿cómo se determinará? Simplemente multiplicando la velocidad por el tiempo, ¿ya? Y entonces eso es lo que vamos a anotar aquí a continuación, ¿ya? Cada una de las distancias la vamos a expresar de acuerdo a cómo corresponde por el tipo de movimiento que desarrolla, ¿ya? Empecemos con la distancia de A a E, que es la distancia que recorre el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Esta distancia será igual, como ya lo hemos anotado, a la velocidad inicial, ¿no? Multiplicada por el tiempo, más la mitad de la aceleración, que es 1, por el tiempo elevado al cuadrado. La distancia que hay de A a B solamente es de 150 metros, ¿ya? Y eso tendríamos que agregarle la distancia que recorre el otro movimiento, el otro móvil que tiene movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Que sería el producto de su velocidad multiplicada por el tiempo, ¿no? Y entonces tendríamos que pasar este 55t al otro lado, ¿no? Lo pasaríamos a restar y me quedaría 5t, o sea, 5 veces el tiempo, más t cuadrado, ¿no? Y eso me tendría que dar un 150, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo se resuelve este problema? Algunos profesores he escuchado que comentan que no tienen que utilizar álgebra, que no hay que perder el tiempo y ponen frente al resultado. Yo voy a utilizar un procedimiento súper sencillo que podríamos decir que es un procedimiento aritmético, ¿ya? Primero, la expresión que está en el miembro de la izquierda se puede escribir como t que multiplica a 5 más t, ¿ya? Y la expresión que está en la derecha se podría escribir multiplicando 10 por 5 más 10, ¿no? Como ustedes saben, 5 más 10 es 15, multiplicado por 10 me daría 150, ¿no? Entonces, en esta guisa, lo que podríamos hacer es identificar que el valor de t es justamente 10, ¿no? Entonces de aquí sale que el tiempo que demoran para encontrarse los móviles es de 10 segundos, ¿no? Por supuesto, no es la respuesta del problema porque hay que calcular la distancia x, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que decir acá, por lo tanto, ya podemos determinar el valor de la distancia x. ¿X a qué sería igual? X sería igual al producto de la velocidad 55 por el valor del tiempo. Pero como ya sabemos que el tiempo es igual a 10, entonces ahí ya tenemos la respuesta del problema, x igual a 550 metros, ¿no? Bien, entonces ese es el método clásico, ¿no? Como ustedes verán, este procedimiento lo van a encontrar en todos los libros y en todas las exposiciones que hacen mis colegas, ¿no es cierto? Pero ahora viene mi aporte, porque definitivamente yo no hago lo mismo que hacen todos. ¿Por qué, profesor? Porque al alumno hay que entregarle lo mejor de lo mejor. ¿Y qué es lo mejor de lo mejor? Una propuesta, una resolución más pequeñita, vale decir, acorde al tiempo que me están dando en el examen de admisión, como lo han visto justamente en TikTok, ¿no? Les invito a que me sigan en TikTok porque ahí tenemos más de 200 videos donde estamos mostrando cómo se pueden resolver inclusive los problemas de los exámenes de la UNI a simple vista, con un sencillo razonamiento. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos una hojita aparte, creo que vamos a seleccionar acá. Ya, listo. Ya, ahí tenemos nuestra nueva hoja, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, es copiar este gráfico, ¿ya? Vamos a copiar este gráfico, ¿ya? Para que en base a esa figurita nosotros podamos plantear nuestra forma de resolución, ¿ya? Claro, vamos a tener que modificar algunas cosas de este gráfico, ¿no? Por ejemplo, que no nos sirve. ¿Ya? A ver.
Ok, entonces una vez hecho el dibujito, lo que vamos a hacer ahora es algo muy sencillo. Utilizando el concepto de movimiento relativo, vamos a ver el problema desde la perspectiva no del móvil A, sino del móvil B. B, por lo tanto, no podrá ver su movimiento, ¿ya? Entonces vamos a decir que su velocidad relativa sería 0. El chofer que está dentro del vehículo B no podría ver el movimiento y vería que el otro auto, en lugar de acercarse con 60, se estaría acercando con una rapidez de... Entonces, simplemente reemplazando en la ley del movimiento, que dice que la distancia debe ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado, tendríamos una ecuación muy sencilla, ¿no? Que diría que 150 tiene que ser igual a 5, que multiplica t, más la mitad de la aceleración por t al cuadrado, ¿no? Eso significa que 5 más t por t me tiene que igual, dar lo mismo que 5 más t, que 5 más 10 por 10 debe ser igual a lo que aparece en el segundo miembro, ¿no? Y por lo tanto de acá se deduce, como ya lo hemos explicado, que t es igual a 10, ¿no? Si t es igual a 10, entonces luego ya podríamos determinar la distancia recorrida por b, ¿no? Que sería simplemente el producto de su velocidad por el tiempo, y eso nos está dando, como ya vimos, una respuesta de 550 metros, ¿no? Vale decir, esta es una propuesta mucho más sencilla, ¿no? Vamos a mostrarla así, que la propuesta anterior, ¿no es cierto? Donde hay que plantear una ecuación y acá con un sencillo razonamiento y a simple vista en forma mental se puede llegar a determinar no solamente el tiempo que demora uno en alcanzar la otra, sino el cálculo de la velocidad, que también es súper elemental, ¿no es cierto? Bien, continuamos entonces con el desarrollo del examen y a continuación tenemos un problema que se refiere al efecto Joule o a la ley de Joule, ¿no es cierto? ¿De qué habla la ley de Joule? La ley de Joule nos está hablando del calor que justamente desprende una resistencia al paso de la corriente, ¿no? Entonces, utilizando esta relación, nosotros podríamos decir que, ¿no? Como podríamos indicarlo también acá, ¿no? Por ejemplo, si la corriente se va de la posición A, desde el puntito A hasta el puntito B, ¿qué está ocurriendo? Bueno, para trasladar una carga eléctrica de A a B, tiene que plantearse entre A y B una diferencia potencial, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, A debe estar a más potencial y B debe estar a menos potencial, ¿no es cierto? Esto por la definición justamente que nosotros conocemos acerca de la diferencia potencial, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser justamente el trabajo que se requiere, ¿no?, realizar para llevar una carga del punto A al punto B, ¿no? Entonces de acá, despejando el trabajo de A a B, se podría expresar en el producto de la carga por la diferencia potencial, ¿no? ¿Ya? Y entonces esto ya se convierte inmediatamente en calor, ¿no? Aquí justamente lo vamos a indicar. Esto de acá se va a convertir en calor, ¿no? Vale decir, es energía que se utiliza para producir una determinada cantidad de calor, ¿no? Y esa cantidad de calor, entonces, en este caso, se podría expresar en el producto de la carga eléctrica multiplicado por el potencial, ¿no es cierto? Ya. Pero la carga eléctrica se podría expresar en el producto intensidad de corriente por tiempo. Y entonces es así como nos está resultando esa expresión que justamente tenemos acá a la derecha, ¿no es cierto?
Claro, acá dice I cuadrado RT. Bueno, eso se consigue haciendo un cambio en base a la ley de Ohm, ¿no? Si nosotros recurrimos a la ley de Ohm, tendríamos que recordar que la ley de Ohm nos está diciendo que el voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia. Entonces, si hacemos ese cambio, tendríamos entonces la siguiente expresión. Sería la intensidad multiplicada por el tiempo, está saliendo en el producto de la intensidad, ¿no es cierto? Entonces sería I cuadrado RT, que es justamente la expresión que tenemos en la parte superior, ¿no? O sea, esta de acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es justamente leer el enunciado del problema y destacar cuáles son los datos que tenemos justamente para poder resolver esta situación, ¿no? En primer lugar, vamos a poner todo eso en un marco, ¿ya? Que es justamente el marco teórico que nos ha servido para poder determinar la expresión que vamos a obtener, o sea, la expresión de la ley de Ohm, ¿no? De la ley de Joule. Bien, entonces anotamos acá qué es lo que sabemos para resolver el problema. Sabiendo que, primero, la resistencia eléctrica tiene un valor igual a 21 ohms, ¿ya? Se emplea en una clase de laboratorio para calentar medio litro de agua. ¿Cuánto es medio litro de agua? Si un litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo, medio litro serían 500 gramos, ¿no? 500 gramos. ¿Ya? Ya sabemos, obviamente, que el calor específico del agua es igual a 1, ¿no es cierto? Una caloría por gramo y grados Celsius, ¿no? Eso, por supuesto, para poder determinar el calor, ¿no? Dice, de pronto se estropea cuando a 60 grados, ¿no? Cuando estás 60 grados y había consumido una energía, o sea, ya nos dan, ya no es necesario utilizar el calor específico, nos dan el calor consumido, que sería de 84.000 joules, ¿no es cierto? Ya. Entonces es muy importante eso también de la unidad, porque la unidad nos estaría obligando a cambiar esa masa a kilogramos. ¿Ya? Entonces tendríamos acá que esa masa la vamos a expresar en kilogramos, ¿no? Sería 0,5 kilogramos, medio kilogramo. ¿Ya? Listo. Entonces me dan la masa, me dan el calor, me dan la resistencia, ¿no? Y además, la pregunta es, en un tiempo de 1000 segundos. El tiempo empleado es igual a 1000 segundos, ¿no? Ya. La pregunta es, si toda la energía disipada se convierte en calor, entonces ¿cuánta corriente estaba circulando por la resistencia? O sea, ¿cuánto es la intensidad de la corriente, ¿no? Perdón. Esa es la incógnita del problema. Hallar la intensidad de la corriente, ¿no? Y para eso, ¿qué cosa sabemos? Para eso debemos saber qué cosa es. A ver, entonces tendríamos a continuación que decir que tenemos que reemplazar en la expresión que dice que la cantidad de calor es igual a la intensidad de la corriente al cuadrado por la resistencia y esto por el tiempo. Entonces tenemos la cantidad de calor, tenemos la resistencia y tenemos el tiempo. Lo único que tenemos que hacer es nada más que sustituir, ¿no? Entonces sería las 84.000 unidades de energía en joules tendrá que ser igual a la intensidad de la corriente que me debe salir en amperes, ¿ya? Por la resistencia que vale 21 y el tiempo que es igual a 1000 unidades, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos una simplificación bastante sencilla de ejecutar. 3 ceros de la izquierda con 3 ceros de la derecha y podemos también dividir 21 o sea, 21 entre 21 y acá también entre 21 y nos quedaría 4, ¿no? Entonces, en buena cuenta, si la intensidad de la corriente nos ha salido al cuadrado igual a 4, entonces eso quiere decir que la intensidad de la corriente debe ser igual a 2 amperes, ¿no? Como se dice, este no es otra cosa que un problema
de reemplazo en la fórmula, ¿no? Por eso también hemos querido aprovechar para mostrarles cómo es que se deduce la fórmula en el caso que ustedes puedan olvidarse de la relación, ¿no? Bien, ahora el siguiente problema habla de un movimiento circular uniformemente variado. Y otra vez vamos a hacer la crítica. Por ejemplo, esto de acá lo hemos copiado de un amigo que tiene su canal de YouTube también, ¿no? Es un joven profesor, pero que lamentablemente no conoce de la didáctica de la física. Y ese es justamente uno de los principales aportes que nosotros hacemos, ¿no? O sea, no necesitamos pedirle a los alumnos que memoricen fórmulas. Entonces la pregunta es, ¿qué ecuación vamos a utilizar o qué ecuaciones? Bueno, lo único que tenemos que utilizar son las leyes del movimiento, ¿no? Entonces hay que conocer las leyes del movimiento. Entonces justamente aquí nosotros hemos indicado cuál es la ley del movimiento que corresponde a este caso. La ley del movimiento que corresponde a este caso es mucho más sencilla, porque nos están hablando de la velocidad inicial igual a cero, ¿no? Bueno, no nos hablan de velocidad inicial igual a cero. Ya. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer, es nada más que entender que este movimiento al cual se hace referencia es un movimiento con aceleración negativa, ¿no? Y lo vamos a ver acá. Ya, si trazamos por acá una línea horizontal de referencia, vamos a encontrar una pendiente negativa. Y esa pendiente negativa justamente es a causa de que el movimiento tiene aceleración negativa, o sea, está disminuyendo la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, este es un movimiento circular uniformemente retardado, porque empieza con una velocidad inicial y termina con una velocidad cero, ¿no? ¿Qué cosa hay que hacer? Bueno, dicen los libros y dicen también algunos profesores que son fanáticos de las fórmulas, que hay que aplicar una formulita, ¿no? A ver, ¿cuál es esa formulita? Creo que por acá está, justamente es esta de acá, ¿no? Porque en el caso, dice aquí nuestro amiguito, en el caso de que no tengas aceleración angular, pues utiliza la número 3, ¿no? ¿Y cuál sería esa resolución? Esa resolución sería, bueno, la velocidad final sumada con la velocidad inicial, ¿no? Y esto dividido entre 2 tiene que ser igual al cociente del desplazamiento angular dividido entre el tiempo, ¿no? Entonces, en este caso me están dando la velocidad angular inicial, que es 20, ¿no? Acá está anotada, la velocidad angular inicial es 20, la velocidad angular final es 0, y la cantidad de vueltas que ha dado mientras se detiene, la cantidad de vueltas que ha ejecutado son 50 revoluciones, y en 50 revoluciones hay 100 pi radianes, ¿no? ¿Por qué? Porque en una revolución se hace un desplazamiento de 2 pi radianes, ¿no? En 50 revoluciones el ángulo girado es de 100 pi, ¿no? Y eso lo reemplazamos acá. La velocidad angular final es 0, la velocidad angular inicial es 20 pi, ¿no? Esto hay que dividirlo entre 2, y al otro lado debemos colocar el desplazamiento angular, que como ya anotamos acá es 100 pi, y eso dividido entre el tiempo nos estaría dando un cociente igual a ¿cuánto? 100 pi entre 10 es 10, ¿no? O sea, 100 pi entre 10 pi, 10 segundos. ¿Qué sería la respuesta del problema? Pero, como vuelvo a repetir, a mí no me gusta esta resolución. ¿Por qué? Porque es operativa y exige la memoria, el recordar una fórmula. ¿Cómo se puede resolver ese problema sin utilizar ninguna fórmula? Sin ninguna fórmula. Solamente nada más que recordando la ley del movimiento uniforme. Por ejemplo, este es un movimiento con aceleración negativa, ¿no es cierto? Pero yo lo puedo convertir en un movimiento uniforme. ¿Qué tendríamos que hacer?
suponer que la velocidad en todo momento es constante, ¿ya? Y para eso vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a suponer que la velocidad en todo momento fue igual a 10, ¿ya? Entonces, en lugar de 20 pi, estoy trabajando con el valor medio, ¿ya? Y eso me va a permitir, ¿qué cosa? Me va a permitir justamente considerar al movimiento con velocidad constante. Y en un movimiento de velocidad constante, si la velocidad es 10 y el recorrido que se está ejecutando es 100, entonces, ¿cuál sería el valor del tiempo? El valor del tiempo tendría que ser necesariamente igual a 10, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿ya?, del problema. Vale decir, para una velocidad de 10 pi, multiplicado por 10 me va a dar un recorrido o un desplazamiento igual a 100 pi. Esa es la solución del problema sin usar ninguna fórmula. ¿Qué les parece, chicos? Siempre hay una opción más sencilla para poder llegar justamente a la resolución, a la respuesta de los problemas, ¿no? Entonces, no tenemos que llenarnos la cabeza de fórmulas, ¿no? Especialmente de fórmulas extrañas, particulares, que use esta formulita, que el truquito, esa es una cosa que a mí me lacera el corazón. Cuando escucho a alguien que dice, bueno, de repente es profesor o no sé, o aprendiz de profesor, no sé, que alguien dice, te voy a enseñar un truco. ¿Cómo es eso del truco? Te voy a decir que los trucos son una estafa, un engaño. ¿Por qué? Porque si tú te aprendes el truco y lo aplicas cuando no debes aplicarlo, ya malograste todo. O sea, mejor dicho, en pocas palabras, no te aprendas trucos, ¿ya? Sino aprende a razonar, para que así tengas éxito independientemente del tipo de problemas que tengas que enfrentar, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a resolver este problemita que viene a continuación, ¿ya? ¿Qué tenemos acá a la derecha? Tenemos la teoría, ¿no es cierto? ¿Qué cosa debe de recordarnos la teoría? ¿Cómo procedemos para el caso de resistencias en serie, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el grafiquito donde nos muestra las resistencias en serie, ¿no? ¿Qué cosa tiene de particular las resistencias en serie? Las resistencias en serie tienen justamente la cuota particular de que comparten la corriente. La corriente es la misma, vale decir, sale la corriente de la batería, ¿no es cierto?, del polo positivo, ¿ya? Y esa corriente pasa por la primera resistencia. La misma corriente estaría pasando por la segunda y por la tercera. Vale decir, la corriente en cada caso, en cada resistencia va a ser la misma, ¿no? Lo cual no va a ocurrir cuando estamos hablando del movimiento, de la asociación en paralelo. En la asociación en paralelo, ¿qué se va a cumplir? Buena pregunta. ¿Qué se va a cumplir? Acá viene justamente la información. Lo que se tiene que cumplir es de que el voltaje es el mismo. O sea, si para esta resistencia R1 hay un voltaje V, para R2 el mismo voltaje, para R3 también. ¿Por qué, profesor? Buena pregunta. Porque están conectados entre la misma pareja de puntos. Es como los tres aparatos que se conectaron con un enchufe múltiple en el mismo tomacorriente, ¿no? Entonces cada uno está recibiendo 220 voltios, vale decir, esto que aparece acá, ¿no? Que es una característica fundamental de la asociación de resistencias en paralelo, ¿no? Pregunta, ¿cómo se determina las resistencias, la resistencia equivalente o resistencia total para un conjunto de resistencias en serie? Bueno, lo vamos a anotar, ¿ya? Cuando las resistencias están conectadas en serie, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente para hallar la resistencia total tenemos que hacer una suma, ¿no? Entonces la resistencia equivalente, ¿no?, que resulta de n resistencias en serie, porque acá las resistencias están en serie, ¿no? A ver, una resistencia vale 2, la otra vale 2, y así sucesivamente hasta la última. ¿Cuántas resistencias hay? Hay n resistencias, o sea, hay una cantidad de resistencias que no sabemos cuál es. O sea, ahora lo que tenemos que hacer es la suma de las inversas, ¿no? Vale decir, si queremos saber cuál es la inversa de la resistencia total o equivalente, tendríamos que ahora hacer la suma de las inversas de las n resistencias, ¿no?
Pero como las resistencias son iguales, tendríamos la expresión así de esta manera, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuántas resistencias tenemos conectadas en paralelo? Tenemos n resistencias en paralelo. ¿Ya? ¿Cómo se hace esta suma? Bueno, simplemente si los denominadores son iguales, se pone el mismo denominador y se suman los exponentes. ¿Cuántos exponentes tenemos? Perdón, los numeradores. ¿Cuántos numeradores tenemos? N. ¿Ya? Y entonces así resulta que la resistencia total o equivalente para cuando los resistores están asociados en paralelo sería la inversa, ¿no es cierto? El valor que se repite entre la cantidad de veces que se repite. Y respecto de esto es que justamente nos están poniendo una condición en el problema, ¿no? Entonces, ¿qué cosa dice el problema? Dice, por condición del problema se sabe una relación entre estos dos valores, ¿no? ¿Cuál es la condición? A ver, ¿qué dice? Dice, ¿cuál es el valor de n para que la resistencia equivalente del sistema conectado en serie sea 16 veces la resistencia en paralelo? O sea, la resistencia del sistema cuando ha sido producto de la asociación en serie debe ser 16 veces mayor que la resistencia que se obtiene cuando están en paralelo. ¿Cuánto de resistencia hemos obtenido cuando están en serie? Hemos obtenido un valor igual a 2n. ¿Ya? Eso es en serie. Y esto tendría que ser igual a 16 veces la resistencia que hemos obtenido cuando están en paralelo, que es 2 dividido entre n, ¿no es cierto? Claro, acá tenemos que hacer una simplificación. Primero, cancelar un 2 de la derecha con un 2 de la izquierda y tendríamos la siguiente expresión. Cuando n pasa a multiplicar, me quedaría n cuadrado igual a 16, ¿no? Y de ahí se estaría desprendiendo el valor n igual a 4. Y como vuelvo a repetir, acostumbrémonos a resolver los problemas a simple vista, ¿no? Y sin usar fórmulas, vale decir, sin lápiz y papel. Entrenemos. ¿Por qué? Porque las preguntas del examen de admisión de San Marcos, y esa es una de las virtudes más importantes que tiene el examen de San Marcos, nos motiva a convertirnos en expertos en el cálculo mental. Nosotros cuando seamos profesionales tenemos que resolver problemas mentalmente. No vamos a, por ejemplo, en el caso, en la condición de un médico, no vamos a ir como médicos delante del paciente a agarrar el libro y consultar el libro. O como ingenieros a consultar las fórmulas. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Hacer uso de un razonamiento matemático, un sencillo razonamiento matemático, ¿no? Creo que encontrar esto, a ver, vamos a ponerlo con amarillo. Creo que encontrar esto no requiere que seamos genios, ¿no? Encontrar esto tampoco, ¿no es cierto? Y hacer una relación, o sea, ver que esto es 16 veces mayor que esto de acá, pues no requiere, la resistencia es esta de acá, no la anterior. No requiere lápiz y papel, o sea, acostumbrémonos, ¿no? Promovamos la cultura del éxito. Esa es justamente la idea de este conjunto de propuestas que nosotros estamos haciendo, ¿no? Bien, y creo que hemos llegado a la parte final. Y bueno, lo único que me queda es de desearles que así lo hayan, o sea, que estos resultados los hayan obtenido en su examen y que esto sea válido como para que ustedes puedan obtener su vacante en este examen de admisión. Pero si no es así, ya saben que estamos iniciando un ciclo paralelo al de la Presa Marcos, donde vamos a explicar desde cero, con toda la experiencia que tenemos y los métodos prácticos. Los métodos prácticos que resultan sencillamente de un razonamiento matemático, que es lo que nosotros promovemos. Vale decir, en física nosotros te vamos a enseñar 2 cursos adicionalmente a la física. Dentro de la física vamos a enseñar aritmética y razonamiento matemático. Creo yo que seremos la mejor opción siempre para poder prepararnos apropiadamente, porque el razonamiento matemático no solamente entra en física, en aritmética y en álgebra, sino también entra en química, entra en geometría, es decir, en todos los cursos, en todo entra el razonamiento. Entonces, chicos, los invito a que se unan a mi grupo y podamos trabajar durante el tiempo que queda
para poder lograr éxitos en el siguiente examen de admisión, ¿ya? Nos vemos, chicos.